A continuación, y para cerrar el debate, tiene la palabra el diputado Henry Ramos Alupo. Suena. Gracias. Presidente, miembros de la Junta Directiva, colegas parlamentarios. De verdad es que después que hemos escuchado este debate con todas las intervenciones que hemos presenciado en la tarde de hoy, pienso que deberíamos también retomar algunos aspectos muy importantes frente a una situación que es particularmente grave y que a lo mejor no hemos metabolizado lo suficientemente y no hemos llamado la atención sobre algunos aspectos que no pueden pasar desapercibidos. Nadie duda, y lo hemos venido tratando en sucesivas sesiones, de que aquí hay un golpe de Estado continuado, que es el que viene perpetrando, y utilizo el término perpetrar a conciencia, es el término exacto cuando hablamos de la comisión de delitos. Un golpe de Estado continuado que viene perpetrando el régimen y los instrumentos de que se sirve desde el momento mismo cuando advirtió el dramático resultado electoral de las elecciones parlamentarias pasadas. Allí empezaron con dos movimientos preparatorios de lo que sería la acentuación del golpe de Estado. A esto me voy a referir de manera más o menos detallada para que veamos cuáles son los medios de los cuales se está sirviendo el régimen. Pero hay otro golpe de Estado. El golpe de Estado que para justificar la represión selectiva y masiva, que para justificar toda su malandanza, que para justificarse ante una comunidad internacional que tiene a este régimen como un leproso por sus propias malandanzas, ha inventado el régimen, y cuidado si no, en el fondo, para finalmente justificarse ante la historia. Ya sabemos que el gobierno se ha servido y se sigue sirviendo de tres elementos o de tres instrumentos para ejecutar el golpe de Estado continuado. Por supuesto, el Ejecutivo Nacional, el agente principalísimo, el Tribunal Supremo de Justicia, en sala constitucional y en sala electoral, y el alto mando militar. Cuando decimos alto mando militar, no vamos a cometer tampoco la infantilada de excusar a la totalidad de la Fuerza Armada, porque lamentablemente, y vuelvo a repetir algo que dije aquí cuando estuvo Nicolás Maduro rindiendo su mensaje y estaba ahí el alto mando militar, cada vez que nos referimos al tema militar nos corre una especie de frío por el espinazo. Vamos a llamar a las cosas por su nombre, para que sepan que el poder civil, que el pueblo venezolano no se inhibe ni le teme ni al alto mando militar, ni a la Fuerza Armada como totalidad, que por acción, omisión o complicidad ha venido siendo un instrumento del gobierno. El gobierno está utilizando dos formas de terrorismo, presidente, estimados colegas: un terrorismo masivo y un terrorismo selectivo. El terrorismo masivo es el que vemos en la calle, en cada manifestación, los sabuesos, sean los de uniformes o los que no tienen uniforme como los colectivos, persiguiendo a mansalva. Ya ni siquiera se colocan como una especie de muro de contención esperando la marcha opositora o el avance opositor en ejercicio de un derecho constitucional para llevar un derecho de petición a cualquier organismo público al que nos dé la gana, sino que ahora, no, repito, no actúan como barra de contención, sino que de una vez avanzan disparando perdigones, esparciendo gases lacrimógenos, etcétera, etcétera. Eso lo hemos visto recrudeciéndose en las últimas manifestaciones. Ese es el masivo. Pero el terrorismo selectivo, Tomás, estimados colegas, es el que ejercen contra determinadas personas, a veces directamente mediante las amenazas, es el caso de las amenazas a los diputados, pero en otros casos mucho más graves, para intimidar a las personas allegadas, colaboradores o compañeros de partido de determinados dirigentes políticos. Yo les quiero decir
que a propósito de estas 4 birrias, que fueron las sentencias de las zánganas y los zánganos que están en la sala constitucional, las 2 primeras y las 2 segundas, las 2 primeras donde metieron la pata, bueno, de donde se zambulleron en el estercolero hasta un límite inimaginable y que después trataron de recoger con otra porquería peor que la anterior. No van a pagar con ningún diputado por ahora, porque si pagaran con algún diputado y lo hicieran víctima de la represión, simplemente estarían desmintiendo lo que dijeron en las últimas sentencias, que ellos respetan la inmunidad parlamentaria. Por ahora la van a respetar. ¿Pero qué hacen? Si no se dirigen directamente contra el diputado, disparan hacia el entorno, o hacia los compañeros de partido o hacia sus colaboradores mediatos o inmediatos. Es el caso de lo que acaban de hacer con los morochos. Escuchamos el testimonio conmovedor del padre. Claro, como no podían poner preso, pongamos por caso a Tomás Guanipa, agarran a 2 de sus compañeros de partido que simplemente en ejercicio de sus derechos constitucionales quisieron salir a la calle para decir que este gobierno es una pústula, es un tumor infame. Los agarraron, los aterrorizaron, los torturaron y los pusieron a incriminar a sus compañeros de partido para ir formando el expediente. Y es que estos ruines, estos desalmados, estos indignos, pagan con quien sea, con las mujeres, con los hijos, con cualquier cosa que pueda afectar a la dirigencia política simplemente para inhibirla. Y esa es una forma de terrorismo selectivo. Yo quiero denunciar aquí algo, porque miren, estas cosas no son casuales. Este es el célebre plan del G2 Cubiche, de estos sinvergüenzas cubanos que tenemos metidos aquí. Bueno, un régimen como el cubano que vive del narcotráfico, de las remesas de los ex gusanos, porque ahora no son gusanos, de las remesas que hacen los cubanos al exterior y del trabajo de las jineteras. Imagínense un país que vive de eso. El régimen cubano vive de eso, de las jineteras, del narcotráfico y de las remesas. Y de las chulerías, por ejemplo, del régimen venezolano, que ya no les puede mandar más plata simplemente porque no tiene, aunque este gobierno prefiere matar de hambre a los venezolanos siempre y cuando pueda enviarle dinero al régimen cubiche. Bueno, estos planes de terrorismo masivo y selectivo son made in Cuba. Eso es lo que le ha permitido a estos degenerados de los Castro mantener al pobre pueblo cubano oprimido desde hace más de 50 años. Y aquí, en nuestro país, quien dirige los planes de represión masiva y selectiva, bueno, allá en el SEBIN hay un par de bichos a quienes el psiquiatra más elemental no vacilaría ni un momento en ubicar en los rasgos de la más profunda insania, que son el jefe del SEBIN y el jefe de contrainteligencia, que es un general que se llama José Gregorio Gómez Lares. Ese es el jefe de contrainteligencia. Ese fue colega de Voluntad Popular, el que le montó el peine a Gilbert Caro ahí en el Piaje de Taborda, y ese fue el mismo que trató de montarme el peine a mí, pero salió con las nalgas al descubierto porque conmigo se le cayó el plan. Es más, me hicieron un gran favor, porque ese intento de atropellarme se hizo viral y tuvo más o menos como 8 millones de visitas en el Facebook fue. Bueno, me hicieron ese rolo del favor estos animales de la contrainteligencia militar. Pero este es el militar, José Gregorio Gómez Lares, el que dirige estos planes de contrainteligencia. Conmigo le salió mal, tuvieron éxito con el pobre compañero Gilbert Caro, que fue muy decente. Como yo no tengo esas virtudes, cada vez que me enfrento con estas bestias enzapatadas, yo les respondo como se lo merecen. Pero bien, otros casos, el caso de Gilbert Caro, el caso de los gemelos Sánchez reciente, el caso de Renzo Prieto, el suplente de Gaby Arellano. Y cada vez que uno ve estos casos patéticos de gente echada, arrojado en esos depósitos humanos, maltratados, aislados, escarnecidos, humillados, lesionados en su dignidad personal, amenazados permanentemente, torturados, uno dice, bueno, fíjense el dilema. Si denunciamos el caso
de esta gente que se encuentra en estos depósitos, empeoramos su condición porque entonces arrecian toda la tragedia y todo el maltrato. Y si uno no los menciona, lo peor que le puede pasar a un preso, que es el olvido. El olvido. Fíjense ustedes el dilema. Si mencionas el caso, los aíslan más, los maltratan más, los escarnecen y los humillan más. Y si no los mencionas, pues caen en el olvido y lo dejan a la buena de Dios ahí hasta que a ellos les dé la gana. El jefe del SEBIN, ese insano mental que está ahí, y sea lo que me expongo, porque se la pasan amenazando gente, llama a funcionarios públicos y le nombra a la madre, se sopla la cara con las boletas de excarcelación. Ahí está el caso de John Goycochea, porque simplemente, como él dice, no lo excarcela porque no le sale del forro. Eso dice el primario ese. Bueno, bien, casos para citar hasta el cansancio. Sería prolijo, no sé, harían falta horas, colegas de la Junta Directiva, estimados colegas, para mencionar todos los casos patéticos, horribles, que ni cuando la dictadura de Pérez Jiménez se produjeron. Ahora es el célebre inoxio pronoxio de los romanos. Cuando no pueden contigo, pagan con tu familia, con un hijo, con un hermano, con un niño, con un amigo, con un pariente, con un trabajador. Son así de ruines, son así de degenerados. Y este es precisamente el gobierno que tenemos que encarar. Por cierto, debo celebrar algo, y no es un detalle baladí, estimados colegas de la presidencia. He visto con beneplácito, como todos los diputados que uso el derecho de palabra, todos han sacado una copia de la Constitución. El malandro mayor, y no es un detalle subliminal, comprimió la Constitución. Después que aprobaron rumbosamente la célebre Constitución bolivariana, que pronto tendremos que reformar porque esa no es ninguna constitución democrática, establece el hiperpresidencialismo, acaba con la descentralización, crea el poder militar como un superpoder y un sinfín de etcéteras. Pero Chávez apenas la aprobó, la comprimió. Es una copia chiquitica, sí. Ese no es un detalle subliminal, la comprimió. Y tenía razón porque la comprimió. Que este malandro la pulverizó. Aquí no tenemos constitución, por lo cual ustedes me comprenderán el enojo de tener que hablar de derecho donde no hay Estado de Derecho. Bien. Otro aspecto que yo creo que tenemos que destacar, estimados colegas, es el costo de la represión. Por supuesto, y celebro que el diputado Armas haya mencionado el artículo 25 que advierte que no todas las órdenes pueden ser cumplidas, que cumplir una orden manifiestamente inconstitucional o que lesione los derechos humanos o principios fundamentales de la Constitución genera responsabilidad penal para el infractor, no se pueden escudar detrás del cumplimiento del deber. Usted cumple el deber si el deber es constitucional, pero usted no lo cumple si el deber es inconstitucional, ahí tienen responsabilidad personal. Pero además de eso, es bueno que nosotros digamos aquí que por mucho que aparenta el gobierno de que tienen en su derredor unas fuerzas armadas cohesionadas como para respaldar todo tipo de fechorías, de malandanza, incluyendo delitos de narcotráfico en que incurran importantes personeros civiles y militares del gobierno, adentro de las Fuerzas Armadas son un hervidero, porque en el fondo ellos saben que la factura final, después que este malandro se vaya definitivamente de Miraflores, arrojado por la masiva votación popular que se va a producir en su contra cuando haya aquí elecciones presidenciales, ellos como totalidad van a tener que asumir el costo de la represión y todo lo que ha pasado en estos años. Y como muchos de ellos saben lo que va a pasar, ya están marcando distancia y no quieren seguir asumiendo el costo de la represión. Y entonces aparecen los colectivos y esa tropa risible que es la milicia. Si nosotros revisamos la Constitución, esto lo dije yo en Miraflores cuando fuimos al diálogo, en el año 2014, y se lo repetí aquí, en esta Constitución no hay sino 4 componentes, solo 4. Cualquier otro es inconstitucional, o debe ser el producto de alguna excrescencia o de alguna excreta que a alguien se le ocurrió. Pero aquí no están, sino el ejército, la aviación, la armada y la fuerza
y la Guardia Nacional. Solo 4. Cualquier otro componente es inconstitucional. Yo cuando vi aquella tropa recordé, esa la inventó Chávez como un componente equilibrante, la reserva y la milicia. Cuando el 11 de abril los venezolanos marcharon masivamente a Miraflores y le bajaron los pantalones a Chávez para que todo el mundo supiera. Ahí el alto mando militar reaccionó, ni corto ni perezoso, y le pidieron la renuncia, la cual aceptó. Su alto mando militar de él fue el que le bajó los pantalones, bueno, terminó de bajárselo. Pero ese alto mando militar, que traicionó a Chávez porque Chávez lo había nombrado a dedo y creía que era muy fiel y muy leal, dijo, bueno, si se me voltearon estos leales, fue cuando se le ocurrió crear la reserva y la milicia como cuerpos equilibrantes para compensar en determinado momento una puesta de cachos por parte de la Fuerza Armada Regular. Y este bobo, este mermado que tenemos en Miraflores, ayer se retrata con esa tropa de pacotilla, que lo que dan es ganas de reír, por Dios. Pero dice un par de cosas que si son verdad es una estupidez, y si son mentiras son más estupidez. 500.000 fusiles para aquella tropa cómica. Claro, para que asuman el costo de la represión conjuntamente con los colectivos, porque la Fuerza Armada Regular no quiere asumir el costo de la represión. Entonces, 500.000 fusiles. Señor, ¿cuánto valen 500.000 fusiles? El país se está muriendo de hambre. La gente mete la cabeza en las bolsas de basura para conseguir algo que comer. Y ante esa tragedia humanitaria universalmente reconocida, este mermado, este tarado, anuncia que va a comprar 500.000 fusiles. Bueno, como dice la célebre frase, pero qué crimen fue una estupidez. Pero ese es el gobierno que tenemos por delante. El golpe de Estado falso, el que está inventando Nicolás Maduro para justificarse ante la historia, porque eso además es lo que justifica la represión. Como hay un golpe de Estado en marcha, por parte del capitalismo internacional, de la derecha, de los factores de oposición, del partido tal, del partido cual, ese golpe de Estado yo lo tengo que detener porque mi principal función y deber como gobernante es mantenerme en el ejercicio del poder. Y por eso es que el gobierno inventa la tesis del golpe de Estado. Pero por otra parte y subliminalmente, nosotros debemos decir algo. Señor, si usted en el fondo, aparte del invento, ¿usted cree que puede haber un golpe de Estado? ¿Quiénes dan los golpes de Estado? ¿Los civiles damos golpes de Estado? Los golpes de Estado los dan los militares. Entonces tú no dices que los militares están contigo. Si los militares están contigo, no te van a dar ningún golpe. Y si estás hablando de golpes, es por los que tienes cerquita, estás sintiendo el tizón en las posaderas y te están conspirando ahí. Y Nicolás, yo te quiero decir una cosa. Quienes te están conspirando a ti para tumbarte son tus militares, no los civiles que salimos a manifestar para decirte que te vayas porque tú eres un delincuente y un inepto y que lo que queremos es elecciones. Nosotros queremos sacarte con votos, no queremos sacarte con golpe militar que te justifiquen ante la historia. Nosotros los civiles, ojo, lo que queremos es gobierno civil. Para gobierno militar tenemos esta porquería. Esta plata, porque este es un gobierno de 18 años que es un gobierno militar, los primeros 14 años presididos por un militar felón, que fue Hugo Chávez, y estos últimos años dirigidos por un civil que es un inepto de marca mayor. Nosotros, estimados colegas, los que aquí somos diputados, no lo somos, porque ningún agónico nos puso la mano en la cabeza y nos dijo, voten por este, claro como la luna y como el sol, voten por este. Nosotros estamos aquí porque salimos con esfuerzos propios a buscarnos los votos que nos trajeron aquí para hacernos diputados de la soberanía popular. Pero bien, ya sabemos que el moribundo no tenía mucho para escoger, porque si volteaba para acá o volteaba para allá, era la misma plasta con diferente cachimbo. En todo caso, le queremos decir a Nicolás Maduro una vez más: acúsanos de lo que te dé la gana.
reprímenos tanto cuanto quieras, de manera masiva o de manera selectiva. Vamos a salir a la calle a protestar en defensa de nuestros derechos constitucionales. Y lo vamos a hacer de manera pacífica, de manera democrática. No somos nosotros quienes te vamos a curar de ese culillo cerval que tienes, porque sabes que en cualquier momento es el voto popular el que te va a sacar. Y ese es el que queremos que te saque. Nosotros no queremos un golpe militar que sea algo más de lo mismo. Nosotros queremos que los militares vuelvan a los cuarteles y cumplan exactamente con los deberes que les señala la Constitución, que es exactamente lo que no han hecho en los últimos 18 años. En esta Constitución no existe la patraña de la alianza cívico-militar que inventó Chávez, así como estos componentes de mentira, para justificarse y quedarse permanente en el poder al margen de la Constitución que él mismo había hecho aprobar. Y por supuesto que nosotros vamos a aprobar este proyecto de acuerdo que es impecable. Yo celebro por lo demás, y en esto le abonamos los méritos a la Junta Directiva, por el comunicado, para mi manera de ver las cosas, muy elegante, muy sobrio, pero muy digno, que hoy, en nombre de todos nosotros, la Junta Directiva presentó ante los medios de comunicación social. Ustedes me perdonan, cuestión de temperamento, que uno, no es que le cargue las tintas, sino que uno diga con un poco menos de protocolo y de sobriedad esa angustia que tenemos por dentro, porque la nuestra es una república civil. Porque lo peor de nuestra historia de país está vinculada a la nefasta, negativa, odiosa, retrogradante participación de los militares en política. Tenemos que decirle que no es que los civiles seamos mejor que los militares, es que somos distintos. Y es que los civiles estamos hechos para el gobierno civil y los militares están hechos para el régimen militar. Y Venezuela no es un cuartel, Venezuela es una república civil. Y tenemos que hablarle claro, con mucha dignidad, con mucha firmeza, que ojo, es el mensaje que está esperando la inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas, que ven con angustia esta tragedia a la que ellos los han empujado y los han obligado a conectar por acción o por omisión. Repito, vamos a aprobar este acuerdo y vamos a mantenerlos, estimados colegas, en la calle. En la calle. Mañana vamos a salir a la calle. Y si tienen existencias inagotables de gas del bueno, que lo tiren. Y si van a disparar perdigones, que los disparen. Y si tienen colectivos delictivos armados con armas del ejército venezolano para reprimirnos, que las disparen. No nos van a hacer retroceder, porque el culillo está del otro lado y la razón está de nuestra parte. Mañana todos a la calle a reclamar nuestros derechos constitucionales y que se respeten los derechos infraccionados por este régimen desde hace 18 años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado Henry Ramos Alup. Ciudadano secretario, ¿reposa en la Secretaría algún proyecto de acuerdo?